La vamos a comenzar con va a ser una clase de ejercicio y el primero de ellos va a ser este que tenemos acá. Entonces, vamos a trabajar con una especie de bobina que va a ser de longitud infinita, ¿verdad? Y la corriente, la densidad de corriente, en vez de ser un cable, que generalmente es lo que uno se encuentra físicamente, va a ser una densidad de corriente superficial que va a estar colocada sobre ese cilindro, sobre un cilindro del radio R. Cilindro, recuerden, es infinito, para arriba y para abajo. Y va a haber una densidad de corriente superficial que le va a dar vueltas al cilindro. Va a ser ese vector va a ser paralelo al plano XY y el eje del cilindro va a ser el eje Z. Entonces eso es como nuestro sistema de referencia. Entonces, si uno tiene esas condiciones, vamos a encontrar el campo magnético en todo el espacio. Eso es lo que se pide en este caso. Entonces, bueno, se oyen sugerencias, pues. ¿Por dónde comenzamos este problema? Ajá, hay que ver en qué dirección va el campo, ¿verdad? Y de qué variables depende, de qué coordenadas depende él. Entonces, hay que definir H. Fíjense, para definir H, una buena forma de hacerlo es tratar de representar lo que es una bobina real. Entonces, bueno, esas son las líneas de campo magnético para una bobina real, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué vamos a tener? Entonces, vamos a tener este caso para un sistema que es finito. ¿Qué sucederá? ¿Cuál será si uno sabe que este sistema se comporta de esta manera, cómo será la dirección de las líneas de campo para este otro sistema que es un sistema que es infinito? ¿Cómo sería? Imagínense, tenemos que tomar esta bobina e irla alargando cada vez más hasta ver cómo se comportan las líneas de campo. Ajá. Serían verticales, ¿verdad? Entonces el campo magnético tendría la forma, la dirección del eje Z. Entonces lo primerito que tenemos que ver, H es igual a H a 1Z por H de Z. ¿Verdad? Y la otra cosa que tenemos que ver es de que, en este caso de la bobina infinita, ¿de qué variables depende? Ajá. De R. ¿De R o de Rho? Recuerden, en el sistema cilíndrico siempre hablamos es de Rho, ¿verdad? En Rho y en Phi también. Vamos a ver. Por aquí me comentan de Rho y de Phi. En principio él podría depender de todas estas tres variables. Si lo colocamos así, cuando saquemos la cuenta, nos va a salir una ecuación diferencial de tres variables
con 3 incógnitas, eso va a ser bastante complicado. Como es un problema de geometría simple, deberíamos tratar de resolver, de ver si hay alguna de las variables que no influye. Ajá, por acá, la variable z, ¿verdad? El sistema es infinito. Entonces, independientemente de donde uno evalúe el campo, él no va a depender de la altura en donde uno lo evalúe. Entonces, este campo en particular no depende de z. Ajá, ¿de qué otra variable puede ser que no dependa? De phi. ¿Lo ven todos? ¿No? Fíjense, en el espacio, si uno ve esto de perfil, ¿qué es lo que va a ocurrir? La densidad de corriente va en este sentido. Si el campo va en la dirección de z, ponerlo aquí en rojo, entonces, fíjense que es lo mismo, o sea, el valor del campo va a ser el mismo acá. Si uno toma una circunferencia, de radio constante, por ejemplo, que rodee al cilindro, el cilindro que da vueltas aquí, entonces el campo, fíjense que no depende de la posición en donde uno lo coloque, no depende del ángulo phi, en donde uno esté parado. Entonces por eso el campo no depende de esa variable, pero es por la simetría del sistema, por la simetría cilíndrica del sistema. Es por esa razón. Entonces el campo en realidad solamente va a depender de la variable ρ. Y así con eso podemos resolver, de esa manera. Los problemas de dos variables, eso lo vamos a ver exclusivamente en la última parte de la materia. Ahorita estamos viendo problemas de una sola variable. Pues los problemas de dos variables requieren otras herramientas un poco más complicadas, un poco más fuertes de trabajar. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos allí? ¿Cómo encontramos, si ya tenemos definido el campo? Fíjense que esta es una de las partes más importantes del problema. La parte del problema donde ustedes deben pensar más, definir el campo bien, después aplicar las ecuaciones de Maxwell, eso es más o menos carpintería, y después viene la parte de las condiciones. Las condiciones de borde también generalmente, si están claros en teoría vectorial, también es carpintería, pero siempre habrá una condición, la cual será la más complicada de trabajar. Aquí también vamos a ver que hay una en la cual hay que pensar un poquito. Entonces, fíjense, tenemos el campo acá, entonces tenemos el volumen que está dentro del cilindro y el volumen que está afuera. O sea, el volumen que está dentro del cilindro y el volumen que está afuera. Entonces son dos volúmenes que tenemos que trabajar. Entonces, como esto es un problema básicamente de corrientes que no varían en el tiempo, problema de estática, entonces la ley que nos va a servir para resolver eso es la ley de Ampère. Las derivadas con respecto al tiempo se anulan
Y la ley de Ampère-Maxwell queda representada de esta manera. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, vamos a resolver esa ecuación. Entonces, bueno, el rotor, fíjense que tiene, para que ustedes vean cuando trabajen el formulario, el rotor, en este caso, está representado aquí en el formulario en rectangulares, cilíndricas y esféricas. En coordenadas cilíndricas, cada una de las componentes son estas que están acá. Las tres componentes del vector rotor, del campo rotor, son estas tres. Entonces esta es la componente ρ, esta es la componente φ y esta es la componente z. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, si tenemos el campo definido de esa manera como lo hicimos, ¿cuál será la componente del rotor que sobrevive a todo esto? ¿Todos tienen su formulario? ¿Ya lo han podido imprimir? ¿No? ¿Por allá? ¿Hay alguno que lo haya imprimido? Eso es importante para el examen, pues. Exacto. El examen, recuerden que es la semana que viene. Entonces hay que ponerse las pilas con eso. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos que buscar? Fíjense que aquí ya están todas las derivadas cruzadas de todas las variables, una con respecto a la otra. ¿Cuál será la derivada que sobrevive a este problema en particular? ¿Cuál será la que realmente importa para este problema? Ajá, la derivada de h de z con respecto a ρ. Eso es lo que realmente importa. Y todas las demás derivadas se hacen nulas. Bien porque la componente sea nula, en el caso de h de z o h de phi, que es nula, o bien que el sistema no dependa de esas coordenadas. En este caso el sistema no depende ni de phi ni de z. Entonces todas las derivadas con respecto a phi y respecto a z se anulan. En este caso, tomando esas condiciones, ese rotor al final se simplifica y lo único que sobrevive es esta componente, la derivada de h de z con respecto de ρ. Eso es lo que realmente queda. Y esa derivada está relacionada con la componente phi del campo H. O sea que ese rotor de H, el rotor de 1z, h de z de ρ, termina siendo de esta manera. En nuestro caso, esta J es igual a 0. Este problema no tiene densidades de corrientes volumétricas. Fíjense que la densidad de corriente volumétrica dentro del cilindro es nula. Lo único que existe es esta densidad de corriente superficial allí. Entonces la ecuación que hay que resolver es esa. Menos
Entonces, bueno, esa es la ecuación diferencial que hay que resolver, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Ajá, el rotor tiene componente en Z, que es esta que está acá, tiene componente también en ρ. Pero como estas derivadas son nulas, entonces no las colocamos. Pues el sistema no depende, no tiene componentes en φ, ni tiene componentes en ρ. El campo no tiene componentes ni en φ ni en ρ. Entonces por eso es que se anulan. Igual acá, no depende de la variable φ, ni depende de la variable z. Entonces por eso es que se anula. Nada más sobrevive esta componente. Entonces ahora, muchachos, ¿qué es lo que queda? Queda resolver esto. Mira, porque el problema lo establece así. La única densidad de corriente que hay allí es la densidad de corriente superficial. Son las únicas densidades, es la única densidad de corriente así que hay allí, la que está dando vueltas paralelo al plano XY. Es la única que tenemos. ¿Ves? Entonces, bueno, ¿qué vamos a tener? Es igual a 0, ok, en ambos volúmenes, y tenemos que resolver eso. Entonces, si fíjense que esto es una ecuación vectorial, pero bueno, uno puede convertirla en una ecuación escalar. La derivada de h de z con respecto de ρ es igual a 0. En eso se puede convertir, y entonces h de z, vamos a ponerlo así. Entonces h de z queda definido de esa manera. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Ajá, las condiciones de borde, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cómo será la condición de borde? ¿Cuál de todas las que tenemos ahí anotadas será la que con la que tenemos que trabajar? ¿Cuál es la más importante? La que contiene acá, ¿verdad? Exactamente. Entonces, tenemos 1n cruz h evaluado igual s más h en s menos igual acá. Ajá. Y como esto es lo que dice la condición de borde, ¿quién es 1n en este caso? 1ρ, ¿verdad? 1n es el vector perpendicular a la superficie. Entonces, en este caso, 1ρ. H evaluado del lado externo del cilindro, ¿quién sería? Fíjense, sería del lado externo S sub 2 por 1z. Evaluado, por supuesto, en ρ igual R más. Y de este lado, C sub 1 R menos. Y esto debe ser igual a la densidad de corriente superficial que esté allí, que es K sub 0 por 1z. Por 1 phi, perdón. Entonces, bueno, eso es lo que hay que resolver.
Aquí es importante, fíjense que está 1ρ multiplicando cruz 1z. Aquí es importante saber en qué dirección van esos vectores. Fíjense, 1ρ va en este sentido. Y 1z va hacia arriba. Entonces parece que 1ρ multiplica a 1z, y en qué dirección aparecerá la dirección resultante. Ajá, menos 1 phi, ¿verdad? ¿Lo ven todos? ¿Sí? Entonces es multiplicar este vector blanco por este vector rojo. Entonces al final nos va a dar menos 1 phi. Entonces al final toda esa resta da menos 1 phi c sub 2 más c sub 1, 1 phi, igual a k sub 0 por 1 phi. En otras palabras, esto es c sub 2, c sub 1, menos c sub 2 más c sub 1 es igual a k sub 0. Ok, muchachos, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Deberíamos encontrar otra condición. ¿Ah? El campo es cero en la superficie. ¿Por qué no? En la superficie puede ser que no. En el centro, mira, este es un problema distinto a los que hemos visto anteriormente. Fíjate que aquí el campo, él gira. Y ese giro produce un campo magnético que va en este sentido. Es difícil de pensar que el campo sea nulo en el centro del sistema. Porque esto es un problema distinto. La corriente va en este sentido. Ella gira y genera un campo hacia arriba. No es muy claro imaginarse que sea nulo en el centro. Ajá, cerca de la superficie, bueno, está la condición de borde. Nos falta un sitio para evaluar. En el infinito, ¿verdad? Pero si crece infinitamente igual no. Claro, pero él puede ser infinito, pero a la medida que tú te alejas, más chiquito se vuelve. ¿Ves la cuestión? Más delgado, cada vez más delgado, más lejos se ve. A diferencia de los planos, por lo menos si uno tiene uno de los planos, cuando resolvimos un problema de las clases pasadas, el plano eléctrico infinito, el plano cargado uniformemente con la densidad de cargas superficial, uno mientras más se aleja de ese plano, igual siempre ve el mismo plano. O sea, el campo no disminuye con la distancia, porque mientras más uno se aleja, más superficie capta. Entonces por eso no disminuye. Pero eso es solamente en el caso del plano. En el caso del cilindro, no es así. Uno mientras más se aleja, exactamente, porque está limitado en una sola coordenada. Uno mientras más se aleja, más pequeño lo ve, más chiquito lo ve. Entonces, por esa razón, el límite, aquí lo que falta tomar es que el límite, cuando ρ tiende a infinito de h, es igual al vector 0. Esta es la condición que falta. Y de aquí, ¿qué sale? Exactamente. C sub 2 tiende a 0. Exactamente. Entonces, bueno, de ahí sale también que
C sub 1 tiende a K sub 0. Entonces, bueno, el campo, al final, dime. ¿Verdad? Es cuando rota en infinito. Qué mal. Bueno, está el... Ok, entonces tenemos esta expresión y de allí sale esta conclusión, pues. Por esta relación, por este hecho, entonces C sub 2 debe ser igual a 0 porque H tiende a... es constante en todo ese volumen y C sub 1 tiende a K sub 0. Entonces, al final, H va a tener la forma Entonces, bueno, muchachos, ¿dudas? Pero estaría quebrándose una condición de continuidad, condiciones de orden al decir que después del R ya cero habría una discontinuidad del campo, ¿no? Claro, por supuesto que hay una discontinuidad del campo. La densidad de corriente es la que produce la discontinuidad. Y yo puedo decir que cero después del rho mayor a R es porque al ser infinito como que nunca va a dar como la vuelta, por así decirlo. Sí. Porque si es infinito, sí sería diferente. Sí, imagínate, estos problemas lo podemos ver así. Imagínate tú que tienes una cantidad finita de líneas de campo repartidas en en un área, o sea, en un área transversal, exactamente, que atraviesa un área transversal que también es finita, que es el caso de este cilindro, pues. Aquí podemos contar las líneas. Vamos a suponer que las contemos todas, que no es que pudieran ser contables, y también hagamos como una especie de densidad de líneas por unidad de superficie acá. Nos da un valor. Cuando evaluemos ese mismo valor acá afuera, con la misma cantidad de líneas, pero en un espacio infinito, que nos va a dar una densidad de líneas que tiende a 0. Porque las líneas en el infinito, ellas, cuando uno la estira mucho el cilindro, las líneas se reparten en todo el espacio. Las líneas que regresan, que bajan. Entonces, por eso es que da nulo. Porque es como una densidad de campo allí que es sumamente pequeña, que tiende a 0. Esto en la realidad, por supuesto, que no es así porque las líneas de campo generalmente son, o sea, los imanes, las bobinas que construimos, son de tamaño finito y evidentemente que ese fenómeno no sucede. Pero evidentemente mientras más larga la bobina, con respecto al diámetro exactamente o al radio del cilindro, entonces allí, por supuesto que el campo afuera va a ser cada vez más débil. Eso es lo que sucede. Entonces, preguntas, otra pregunta por allí, antes de pasar a otro ejercicio. Ajá. Ajá, recuerden una cosa, el valor de K sub 0 para el examen seguramente va a tener un valor predefinido. Lo que viene él es, las unidades de él son amperes sobre metro. Ese es dependiendo, fíjate, aquí puede estar circulando, en el caso real, una cantidad de amperios. Vamos a suponer que sea una bobina real que esté funcionando allí. Entonces hay una cantidad de amperios que van girando en cada cable. Entonces habría que ver cuál es el diámetro del cable, cuántos cables hay por unidad de longitud. Y entonces a partir de allí
calcular cuál es la densidad de corriente superficial. O sea, esa densidad viene dada en amperios sobre metro. Vamos a suponer que aquí tengamos de aquí a acá hubiese 3 metros y acá tuviésemos 9 cables transportando cada uno 1 amperio. Entonces tendríamos 9 amperios entre 3 metros. Eso sería 3 amperios sobre metro. Pero es por el área longitudinal que está aquí. Recuerda que lo que se toma en cuenta es esta área. Esta que está acá. Desde acá hasta acá. O sea, la densidad de corriente superficial, entonces, es la cantidad de amperios que pasan a través de esta recta que está acá, de este segmento, entre la longitud del segmento. Es así. Entonces vienen amperios sobre metro. En este caso está dado literalmente, pues. Igual, lo curioso es que el campo, tanto el campo magnético como la densidad de corriente superficial, tienen las mismas unidades. Por eso es que la condición de borde, fíjense que aquí no hay ninguna constante de por medio, porque esto está en amperios sobre metro y esto también. Ambos vectores están dados en amperios sobre metro. Ok, muchachos, otra pregunta por allí. ¿Ninguna otra? Entonces, bueno, vamos a pasar a hacer otro problema. Ok. Fíjense, ahora tenemos este problema que está acá. Tenemos nuevamente un cilindro, nuevamente con una fuente superficial, pero en este caso va a ser una densidad de cargas superficiales homogénea y de valor eta sub 0. Va a ser constante en todo el cilindro. También va a existir una densidad de cargas filamentosa que le vamos a llamar lambda sub 0, que está distribuido en todo este eje que está acá. Por supuesto, tenemos que, para poder resolver de manera más cómoda, asumir que ese eje de rotación es el eje Z, y por supuesto la misma geometría del problema pasado. Aquí vamos en la dirección 1 ρ. Entonces, si tenemos ese sistema, ¿cuál es la expresión de campo eléctrico que está producido por esas densidades de carga? ¿Cuál será? ¿Cómo comenzamos ese problema? También se puede hacer por superposición, pero es más complicado, o sea, no es... Sí, eso es importante que ustedes sepan.
cualquier problema que planteemos con diferentes sistemas de cargas o de corriente, ustedes lo pueden hacer con superposición. Primero resuelven el sistema para una sola fuente, después lo resuelven para otra, y después suman todos esos campos. Lo que pasa es que tienen el problema de que generalmente esas fuentes están ubicadas en volúmenes distintos. Generan ellas de por sí, generan volúmenes distintos. Si son superficiales, entonces va a haber un volumen en que va a generar, que ella va a tener una expresión, y la otra fuente va a tener otro volumen en que ella va a generar otras expresiones. Por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, un problema donde esté donde uno tenga, por ejemplo, una densidad de carga superficial acá. Fíjense que si uno lo hace por superposición, la densidad de carga superficial lo que genera son dos volúmenes. Si uno tiene una carga volumétrica en otro volumen, entonces vamos a tener otro volumen distinto, otro par de volúmenes distintos a los que teníamos para la primera. Entonces vamos a tener dos volúmenes para la primera, dos volúmenes para la segunda. A la hora de intersectarlas hay que estar claro de qué es lo que se va a hacer. Por eso generalmente no lo hacemos, porque es más sencillo hacerlo con todos los volúmenes de una vez. Sin embargo, si hay un problema que se les enreda, en la superposición es lo más fácil, pues. Es lo más fácil, aunque sea lo más laborioso. Entonces, bueno, aquí lo vamos a hacer de la manera tradicional. Entonces, vamos a tener ese problema allí. ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Cómo comenzamos? Definiendo el campo, ¿verdad? ¿Qué dirección tendrá ese campo? Dirección en ρ, ¿verdad? Exactamente. Entonces, el campo eléctrico, en este caso, va a tener la dirección 1ρ. Y por supuesto, componente E sub ρ. ¿De qué parámetros va a depender? Si el sistema es infinito para arriba y para abajo, entonces va a depender es de ρ. Exactamente, esa va a ser nuestra expresión de campo eléctrico. ¿Cuál es la ecuación que nos va a ayudar a resolver esto? Generalmente la que más ayuda a resolver es la ley de Gauss. En este caso, la divergencia de epsilon 0 E es igual a ρ sub B. Y este ρ sub B, ¿quién va a ser? Esto va a ser 0 para, voy a ponerlo, va a ser así. Entonces, esta divergencia, al introducirle esto, ¿qué es lo que nos queda? Fíjense que la divergencia está acá en coordenadas cilíndricas. Aquí tenemos el problema, nada más depende de ρ. Entonces, esta es la componente que sobrevive para nuestro caso.
Entonces la divergencia de epsilon sub 0, 1 rho, va a tener esa expresión, ¿verdad? Entonces, aquí hay un error, esto es la derivada dentro. La derivada del rho. Sí. El epsilon sub 0 lo podemos dejar allí o podemos pasarla una vez dividiendo, pues como se quiere. Entonces, lo que queda ahora es encontrar las constantes C sub 1 y C sub 2. Entonces, debemos aplicar las condiciones de borde. Vamos a hacer la que ya sabemos. La condición de borde 1 rho Ajá. Una pregunta, no sé si sea muy básica, ¿cómo yo sé si la densidad de carga filamentosa es menos? Por metro, entonces es que es un sumidero. Si es 4 coulombs sobre metro, es que es una fuente. Pero en principio no lo sabemos. En principio, por ahora, no lo sabemos. Depende de ese valor, del signo de esa distribución de carga. Entonces, para el ejercicio debemos considerar ambos casos. Exactamente, considerar ambos casos. Exactamente. Puede ser que las líneas entren o salgan. Y entonces eso hace más fuerte o más débil. Exactamente. Pero eso, ¿quién lo va a decir? El valor de las constantes. El valor de las constantes que estemos encontrando. Ok, muchachos, entonces ya llegamos, ya hicimos todo lo que era la parte mecánica del ejercicio. Hicimos toda la parte mecánica del ejercicio. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer allí? Falta algo, ¿verdad? Tenemos todavía dos constantes y una relación entre ellas. Entonces falta otra relación más. ¿Cómo hacemos para encontrarla? Si la densidad de corriente, si la densidad de carga filamentosa no existiera, ¿cómo resolveríamos? Cero en el origen. Exactamente, el campo debería ser nulo en el origen. Ahora, si la
Ajá. positiva, Exacto. ese campo ya no es cero en el origen. Exactamente, ese es el problema de aquí, de este tipo de distribuciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Deberíamos, esa constante C sub 1, ¿qué sucedería? Si esta constante C sub 1, fíjense que está definida para el volumen ρ menor que R, y es de alguna manera la que define el campo en ese volumen. Entonces, el valor de C sub 1 debería estar relacionado con el valor de esta variable que está acá. Mientras más intensa esta densidad de cargas, aquí, mientras más fuerte, entonces esta C sub 1 debería ser mayor. Si esta densidad de cargas fuese nula, así como estábamos tratando hace rato, C sub 1 debería ser 0. C sub 1 debería ser 0 porque el campo se anularía en el origen. Entonces, ¿cómo definimos eso? Bueno, para eso vamos a tener que buscar las ecuaciones de Maxwell en forma integral. Así como en clase vimos cuando vimos la primera parte, que habían unas integrales para cuando las fuentes y los sumideros eran concentrados o distribuidos en un filamento, igualito hay que hacer aquí con las ecuaciones de Maxwell. Esa es la manera en que hay que resolver. Es un problema, un problema nuevo. Entonces, fíjense, ¿cómo habíamos visto que se resolvía? En clase vimos que... Exacto. En el caso de la distribución filamentosa, en el caso de que fuese una distribución... Fíjate que el campo eléctrico es un campo que es irrotacional. O sea que, de alguna manera, las líneas del filamento salen hacia afuera o entran. En el caso del filamento, que es recto, entonces uno pudiera definir una superficie en la cual todas las líneas de campo entren o todas las líneas de campo salgan. ¿Ve? Y hacer el flujo allí y relacionarlo con la ley de Gauss, que tiene que ver con la carga encerrada. Entonces, lo que hay que aplicar es esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, hay una superficie. Esto no escribe aquí. Hay una superficie que podríamos definir que encierre una determinada cantidad de cargas. Entonces, esta va a ser nuestra superficie S. ¿Qué es lo que nos dice la recomendación? Que bueno, que sea un cilindro, una especie de superficie cilíndrica que encierre al filamento y que es una superficie cilíndrica que encierre el filamento y luego hacer el radio de ese cilindro tendiendo a 0. Esa es la manera en que podemos resolver. Entonces, lo que tenemos que hacer es esta integral. Entonces, bueno, como la integral es sobre el cilindro tiene una cierta altura o una cierta longitud y tiene un cierto radio que lo vamos a hacer igual a 0, y para definir la superficie el ángulo debe girar, o sea, para terminar de definir la superficie tenemos que girar desde 0 hasta 2pi y ir desde z igual 0 o hasta z igual L.
si estamos haciéndolo de longitud L, ¿no? Entonces, el campo dentro tiene esta forma que está acá, C sub 1, epsilon sub 0, rho, y lo que nos falta es, por supuesto aquí, 1 rho, multiplicado por diferencial de superficie. Diferencial de superficie, ¿recuerdan en la primera clase que vimos? En este caso, ¿cuál de todos será? Fíjense que aquí están todos nuestros elementos diferenciales. El elemento, en principio, estos que están aquí son para coordenadas cartesianas, este para coordenadas cilíndricas y esto para coordenadas esféricas. Entonces, para coordenadas cilíndricas hay tres diferenciales de superficie que podemos escoger. En este caso, el diferencial de superficie que tenemos que escoger, ¿qué dirección debe tener? Radial, ¿verdad? Exactamente, dirección radial. Recuerden que el diferencial de superficie tiene una dirección que es perpendicular a la superficie en la cual estemos trabajando. Como estamos trabajando en una superficie cilíndrica, estamos calculando el flujo que sale de esa superficie cilíndrica en las paredes, entonces el diferencial debe tener la dirección de rho. Entonces, el diferencial de área de rho es este que está aquí. D de a rho igual a rho por d de phi por d de z. Entonces, esto es rho d de phi d de z en la dirección de 1 rho. Eso es lo que va en el diferencial de superficie. Y la carga encerrada en este cilindro que está aquí, ¿cuál será? Ajá, lambda sub 0 por L. Exactamente. Entonces fíjense que aquí de alguna manera ya C sub 1 es proporcional a lambda sub 0, como les había comentado hace rato, ¿no? Y lo que hay que resolver es esta integral que está aquí. Ajá. No, tienes que definirlo de alguna manera, porque mientras más longitud agarres, más carga encerrada vas a tener, pero a la vez también más flujo. Y si no lo defines, entonces no se enreda la cuestión, no hay manera de hacerlo. Exactamente, y el valor de C sub 1. El valor de C sub 1. Fíjate que aquí aparece ya proporcional C sub 1 con lambda sub 0. ¿Ves que si hay una relación entre ellas? Entonces, ustedes que son expertos, muchachos, ¿cómo queda esa integral allí? Tiene este rho se va con este rho. Este epsilon sub 0 con este otro epsilon sub 0. 1 rho con 1 rho también se va. ¿Y qué nos queda? 2pi. Ajá. ¿Qué más? Por L. ¿Por qué más? C1 y rho se fue. Queda igual a lambda sub 0 por L. L se va con L. Claro, porque eso es un invento que estamos haciendo, es una variable que estamos introduciendo, debería irse. Y al final queda C sub 1 igual a lambda sub 0 entre 2pi. Ok, muchachos, entonces, si tomamos esta otra ecuación, el valor de C sub 2 es eta sub 0, R, más lambda sub 0,
entre 2pi. Fíjense, muchachos, que es importante estar chequeando, estar muy pendientes de las unidades. Fíjense, lambda sub 0 viene dado en coulombs sobre metro. Eta sub 0 viene dado en coulombs sobre metro cuadrado. Al multiplicar por R, entonces da coulombs sobre metro. Entonces, pareciera que a nivel de unidades estamos bien, pues. Que todo es consistente. Eso es importante, sobre todo para los exámenes. Si uno se equivoca en algo, tiene que estar pendiente de esos detalles. Eso es una manera eficiente de uno autocorregirse. Entonces, bueno, ¿qué sale? E igual. ¿Alguna duda? Fíjense que en la guía tenemos hay varios problemas con singularidades. Singularidades en el origen, singularidades en filamentos. Es bueno que los resuelvan. Hacer algo así. Ok, muchachos, entonces, imagínense ustedes, esto es un campo eléctrico, fíjense este problema. Este es un campo eléctrico que tiene esa expresión que está allí. Una parte está dada en coordenadas cilíndricas, otra está dada en coordenadas esféricas. Y tenemos que encontrar, aquí lo que se pide en realidad, es encontrar las fuentes que generan a ese campo. O las fuentes o los sumideros que generan a ese campo. Este es otro tipo de problema que puede aparecer en el examen. Entonces, ¿cómo hacemos allí? ¿De qué tipo de fuentes podrán existir de acuerdo a la forma de ese campo que está allí? Ajá, son de 4 tipos, ¿verdad? Ajá, por acá podríamos eventualmente tener fuentes volumétricas o eventualmente tener fuentes concentradas, ¿verdad? Pueden ser concentradas en realidad. Fíjense, tenemos singularidades dentro del campo. No, ¿verdad? Entonces, concentradas no deberían haber. Fíjense que aquí esto está definido para R mayor que A. O sea que R no está, el origen no está incluido en este dominio. Y internamente tenemos esta expresión. Entonces, realmente no hay singularidades. Claro, pero singularidades no hay, lo que hay es discontinuidades. Discontinuidades, fíjate que hay esta es una expresión para R mayor que A y esta es otra expresión para R menor que A. Entonces, no, pero el radio A es el radio del círculo, ¿eh? Recuerden que R es una coordenada que siempre va de 0 a infinito, pero nunca es negativa, pues. Si R fuera en vez de mayor que A, mayor o igual que 0, si hubiera 1 en... Exactamente. O sea, el radio A es este radio. El centro del sistema es el origen y la variable A es el radio del círculo, la frontera. Este es R igual a. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una discontinuidad en R igual a. No hay singularidades, entonces lo que vale la pena es buscar las condiciones de borde en R igual a.
Y la otra condición es que habría que encontrar es la divergencia del campo eléctrico para conseguir las densidades volumétricas de carga que corresponden para cada caso. Entonces, fíjense, para este caso en particular, vamos a tener entonces, si queremos calcular la densidad de corriente, cargas volumétricas, entonces eso va a ser igual a ¿quién? A la divergencia de epsilon sub 0 por E. Entonces la pregunta aquí, en realidad, ¿cuáles son las distribuciones Entonces, hay que empezar es por aquí. Entonces, Rho sub B, fíjense, para R menor que A, para E 0 menor que R menor que A, entonces, ¿quién va a ser Rho sub B? Fíjense, aquí tenemos esta primera parte. Fíjense que para R menor que A el campo tiene una sola dirección y está en la dirección de Z. Entonces, ¿cuál será la divergencia de ese valor? Entonces, bueno, podemos irnos a coordenadas cilíndricas o a coordenadas rectangulares. En todo caso, esa es la componente Z del campo. La componente Z del campo exacto, es la componente Z del campo, y la derivada de una constante siempre es igual a 0. Entonces, al hacer la divergencia de esta parte, que es epsilon sub 0 por menos A sub 0 tercios 1z, eso da igual a 0. O sea, en este volumen, en R menor que A, no hay densidades de cargas volumétricas. Entonces, para R mayor que A, entonces, Rho sub B, ¿quién será? Entonces, para R mayor que A, tenemos es que aplicar la divergencia a este término que está allí. Entonces, bueno, uno busca, fíjense que este vector tiene dos componentes, una en 1R y otra en 1θ. Ambas componentes son en coordenadas esféricas. Entonces tenemos que utilizar la divergencia en coordenadas esféricas. Entonces,
nos vamos para acá, a este término que está acá, estos tres términos, y buscamos qué componentes existen, la componente 1R. Entonces aquí hay que derivar con respecto a R. Eso va a ser igual, la divergencia de esto, entonces, es la derivada de 1 entre R cuadrado y la derivada con respecto a R cuadrado Ok, eso es lo que se refiere a este término, que compone la componente R, y ahora la componente de teta, que es esta que está acá. Exactamente, R cubo. Entonces, bueno, hay que resolver allí, simplificar y ver cuánto da. Pero, en principio, este es el procedimiento que tenemos que aplicar, ¿no? O sea, este tipo de problemas, lo que siempre es seguro que hay que visualizar es ver si hay densidades de cargas volumétricas o no. Ya vimos que en este volumen, aquí adentro, aquí adentro no había densidad de cargas volumétricas. Afuera, aparentemente sí las hay. Este operador no parece que al final puede dar algo distinto de cero, ¿no? De todas maneras hay que resolver y ver cuánto da, ¿no? Es que por cuestión de tiempo ya no, mejor es no hacerlo. ¿Qué otra cuestión podemos hacer? ¿Qué nos falta por averiguar aquí? Las densidades de cargas superficiales. Entonces simplemente aplicar la condición de borde de este campo en la única superficie que hay. Entonces hay que ver la diferencia de campo eléctrico en la frontera para ver qué densidad de cargas superficiales hay allí. El campo es discontinuo en la frontera. Entonces, eta es igual a 1R, en este caso, por el campo evaluado
en R igual a más, campo evaluado en R igual a menos. Dime. ¿Esto aquí abajo? ¿Da 0? ¿Ya sacaron la cuenta? Ya me imaginaba. Bueno. Entonces, bueno, entonces vamos a... Lo que falta es resolver esto para ver si existe o no existe densidad de carga superficial. Como vemos, ya densidades de cargas volumétricas no existen, por lo que estamos viendo, por la cuenta que estamos sacando. Dime. No, porque recuerda que en estática, si el campo no varía con respecto al tiempo, el campo eléctrico es una función, un campo irrotacional, por definición. ¿De dónde sale? De las leyes de Maxwell. ¿Ves? Entonces nada más con chequear las densidades de carga, estamos más que suficientes. Las condiciones irrotacionales. ¿Ves? Entonces aquí lo que queda es A sub 0 a cubo. Sí. Aquí epsilon sub 0. Con respecto a teta. No, aquí hay un problema. Ya vamos a chequear eso. Sí, hay un problema allí. Menos. Muchachos, aquí lo interesante de esa condición, de evaluar esa condición de borde, es que acá van a tener que hacer el producto punto de 1R, punto 1 teta y 1R, punto 1 z. Fíjense que son, sobre todo el 1R con respecto a 1 z, son vectores de diferentes sistemas coordenados. Hay que hacer la transformación. Aquí el formulario también nos ayuda. 1z lo podemos expresar en forma esférica, a través de esta expresión que está acá. Entonces, bueno, todas esas transformaciones las tenemos allí. Sí, para que vean esto, la materia tiene muchísimo de cálculo vectorial, pues. Y tienen que estar pendientes con eso. Aquí hay un error, evidentemente no se deriva dos veces. Esto creo que es 1 entre R seno de teta, la derivada del seno de teta, exactamente.
Y aquí queda derivada del seno cuadrado, exactamente. Aquí a sub 0 cubo y aquí r cubo. Exactamente. Ok, muchachos, preguntas. Ajá. Está evaluando en a más y a menos Exactamente. y el abajo puso R grande. O sea, Eso es A. Exactamente, A. Eso, ¿no? Ok. Profe, esa dirección 1 en R que está haciendo el producto punto de todo eso. Ajá. Esta es la dirección de la superficie. De la superficie, esta. La que hace la interfaz entre los dos campos que son discontinuos. Las dos partes del campo. ¿Mm? El problema está ese dibujito. Sí, no, en realidad el dibujito deberían haberlo construido ustedes, ¿no? Claro, no, la esfera, solamente la esfera. La línea de campo no, eso se hace con MATLAB. Las líneas de campo se hacen con MATLAB. Claro, y la parte de adentro sí, ¿no? Eso sí era fácil, ¿no? Esta. Iba en la dirección 1Z. Sí. Vaya, muchachos. Dijimos que no tomábamos en cuenta la componente rotacional porque el campo no depende del tiempo. Exactamente, el campo no depende del tiempo y el campo eléctrico cuando no depende del tiempo es un campo irrotacional puro. O sea que no vamos a trabajar con campos rotacionales. Cuando estemos hablando del campo magnético sin que varíe el tiempo, entonces es un campo rotacional puro. Igual el campo eléctrico, si el tiempo no varía, es un campo irrotacional puro. ¿Ok? si varía una vez. Exactamente, si varía, entonces el campo eléctrico es mixto, pero no, eso no lo vamos a ver casi en la materia. ¿Ok? Muchachos, bueno, ya terminamos la filmación de hoy.